Cordial saludo. A continuación trataremos sobre el ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Los integrantes son Eliana Carrillo Reyes, Liliana Quintero, Valentina Nova y quienes habla Virginet Samara Pérez. Este es el contenido el cual abordaremos, que como primero hablaré sobre la importancia del ciclo de Krebs. Este ciclo también se le conoce como ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. Su importancia radica en su papel fundamental en la obtención de energía a partir de los nutrientes que consumimos. Este proceso es clave en la respiración celular y se encarga de oxidar los grupos acetilo provenientes de ácidos grasos, aminoácidos y carbohidratos, generando moléculas de ATP, NADH y FADH que son utilizadas en la fosforilación oxidativa para producir energía. El ciclo de Krebs se dice que para que este ciclo se pueda llevar a cabo, primero debe ocurrir la formación de acetilcoenzima A. Esta molécula es la precursora del ciclo de Krebs y se forma a partir del piruvato producido en la glucólisis. La formación de la acetilcoenzima A será debido a que el piruvato que se produce en la glucólisis se va a transportar desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial y es ahí donde el piruvato va a reaccionar con la coenzima A para producir acetilcoenzima A y NADH. Este proceso se va favorecido por un complejo multienzimático conocido como piruvato deshidrogenasa. Una vez que se produce el acetilcoenzima A, se puede llevar a cabo este ciclo. Entonces, se dice que este ciclo de Krebs es un proceso anfibólico, es decir, que es catabólico ya que incluye reacciones de oxidación y anabólico debido a que algunos productos como el citrato o el malato se van a utilizar para la producción de ácidos grasos, colesterol y glucólisis. Las reacciones del ciclo de Krebs. El acetilcoenzima es el punto de partida para el ciclo de Krebs, como lo dijimos inicialmente. En este ciclo se dan 8 reacciones, donde intervienen enzimas específicas, el cual en la primera se produce citrato a partir de la condensación irreversible de la acetilcoenzima A. Y el oxalacetato catalizada por el alcitrato de sintasa. En la segunda, la conitasa cataliza una isomeración que convierte el citrato en isocitrato. En la tercera, el isocitrato es oxidado en alfa-cetoglutarato y dióxido de carbono por el isocitrato de la hidrogenasa. En la cuarta, el complejo de alfa-cetoglutarato deshidrogenasa oxida el alfa-cetoglutarato azucanil coenzima A y dióxido de carbono. En la quinta, el sucanil coenzima A sintetasa convierte la sucanil coenzima A en succinato. Y en la sexta, el succinato deshidrogenasa oxida el succinato a fumarato. En la séptima, la fumarasa convierte el fumarato en malato mediante la reacción de hidratación. Y en la octava, la malato deshidrogenasa oxida el malato a oxalacetato, que es una molécula NAD, que se convierte a NADH. Cordial saludo, mi nombre es Eliana Carrillo y a continuación les hablaré sobre la importancia de la fosforilación oxidativa y su función. La fosforilación oxidativa es un proceso metabólico crucial en las células que tiene una gran importancia en la producción de energía en forma ATP. Su función principal es generar ATP a partir de la transferencia de electrones de moléculas como NADH y FADH2 al oxígeno molecular. Asimismo, su importancia es esencial para la generación de la mayor parte de la energía celular en forma de ATP. Esta permite que las células obtengan energía de manera eficiente a partir de la oxidación de nutrientes como la glucosa. Es un proceso fundamental para el funcionamiento adecuado de diversos procesos celulares y para mantener la homeostasis y energética en el organismo. Su función principal es acoplar la transferencia de electrones a la síntesis de ATP. Durante este proceso, los electrones liberados de moléculas como NADH y FADH2 son transportados a través de una cadena de transporte de electrones de la membrana mitocondrial. Esta energía es liberada en esta cadena de transporte de electrones y se utiliza para bombear protones a través de la membrana mitocondrial, creando un gradiente de protones.
Este gradiente de protones luego se utiliza para impulsar la síntesis de ATP a través de la ATP sintasa, y así genera ATP generando a partir de ADP y fosfato inorgánico. Gracias. Complejos mitocondriales. La cadena mitocondrial de transporte de electrones contiene 4 complejos de proteína llamados complejos 1, 2, 3, 4 y 4, que están presentes en la membrana mitocondrial interna. El donador de electrones primarios NADH contribuye con electrones al complejo 1 de la cadena. El otro donador de electrones FADH2 dona electrones al complejo 2, que es el succinato deshidrogenasa. Los electrones de estos dos complejos van hacia la enzima Q y luego se transfieren al complejo 3, que es el citocromo C. A continuación, los electrones pasan al complejo 4 y por último al oxígeno molecular, que es el aceptor final de electrones, produciendo una molécula de agua. Estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. La ATP sintasa está constituida por dos subunidades, la subunidad Fo, componente que atraviesa la membrana interna mitocondrial, y la subunidad F1, esférica de 85 A de diámetro, que sobresale hacia la matriz mitocondrial. La ATP es la estructura responsable de la síntesis de una molécula que equivale a la moneda de cambio de energía del metabolismo celular. El ATP, además es la molécula que proporciona energía química a la célula al convertirse en ADP por medio de su hidrólisis. La cantidad de energía, como ATP o adenosina trifosfato, obtenida del catabolismo de la glucosa, varía según las especies y depende de otros procesos celulares relacionados. Si bien el catabolismo de la glucosa siempre produce energía, la cantidad de energía en términos equivalentes a adenina de trifosfato producida puede variar, especialmente entre diferentes especies. El número de iones hidrógeno que los complejos de la cadena de transporte de electrones pueden bombear a través de la membrana varía entre especies. El NDA proporciona más ATP que FDA en la cadena de transporte de electrones y puede conducir a varianza en la producción de ATP. El uso de intermedios del catabolismo de la glucosa, entre otras biosintéticas como la síntesis de aminoácidos, puede disminuir el rendimiento de ATP. Nos dice que la lactosa en una célula eucariota, en el proceso de respiración puede metabolizar una molécula de glucosa entre 30 a 32 ATP. Este proceso de glucólisis solo produce 2 ATP, mientras que el resto se produce durante la cadena de transporte de electrones. El número de moléculas de ATP generadas a través del catabolismo en la glucosa puede variar sustancialmente. Por ejemplo, el número de iones de hidrógeno que los complejos de la cadena de transporte de electrones puede bombear a través de la membrana varía entre especies. Otra fuente de varianza ocurre durante la lanzadera de electrones a través de las membranas de las mitocondrias. Otro factor que afecta el rendimiento de las moléculas de ATP generadas a partir de la glucosa es el hecho de que los compuestos intermedios en estas vías se utilizan para otros fines. El catabolismo de la glucosa se conecta con las vías que construyen los compuestos bioquímicos en las células. Entonces, en la lactosa, el rendimiento energético no se puede medir en números porque esto varía. Tiene una varianza según la especie. El rendimiento en números ATP en ácido láurico. Se dice que se dan 5 ciclos al finalizar la oxidación. Tiene 6-acetil-CoA, que es acetilcoenzima A, dice que es una molécula intermedia de proteínas. Y esto nos va a dar como resultado 60 adeninotrifosfato. El 5-FADH2 es el flavin-adenin dinucleótido o el dinucleótido de Fablina. Y esto nos va a dar como resultado 7.5 ATP.
y tenemos 5 NADH más H más. Nos dice que es el dinucleótido de nicotinamida y adenina, que nos va a dar como resultado 12.5 ATP. Viendo esto, decimos que el rendimiento energético de la oxidación completa del ácido láurico sería 60 más 7.5 más 12.5 menos 2. Entonces decimos que el rendimiento energético en números, valorado en números, según el catabolismo del ácido láurico, es igual a 78 ATP. Muchas gracias.